Muy buenas tardes, queridos amigos. En el primer programa del año, pues tenemos a una gran invitada, a la ex vicepresidenta de la República, a la ex presidenta del Consejo de Ministros, a la ex ministra, a la ex congresista de la República, es en la cual le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra esta cortesía de venir a nuestro programa, de apoyar a la juventud. Muchísimas gracias eso por eso, a la economista Mercedes Arauz. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y deseándote a ti y a toda la audiencia que te sigue el mejor de los años, Dios mediante. Así es. Bueno, muchos amigos cuando anunciamos de que usted iba a estar en nuestro programa, muchos de nuestros amigos que nos siguen preguntaron qué es lo que pasó. Es decir, yo no entiendo cómo es posible que la juventud se haya tragado el cuento. Sabemos claramente que el mayor delincuente de este ciclo, que es Martín Vizcarra, era un completo traidor. Entonces, ya yo lo he mencionado muchas veces, hemos hablado y dicho muchas veces esto de que Martín Vizcarra traicionó severamente a Pedro Pablo Kuczynski, y como usted estaba en contra de él, muchos jóvenes, muchas personas mal informadas la hacían saber a usted como una traidora, que usted le dio la espalda al gobierno de su amigo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿qué pasó con eso cuando se sabe de que no fue así? Muchas gracias por la pregunta. En realidad es triste, ¿no? Porque al igual que muchos ciudadanos, yo también confié en él, pensé que era una buena persona. Pablo Kuczynski es una excelente persona que, bueno, está enfrentando una situación muy delicada sin haber sido acusado hasta el día de hoy, sigue con un caso abierto hace 4 años, 3 años de prisión preventiva en su casa, sin poder hacer uso de sus bienes como para pagar siquiera a sus abogados. Una situación muy delicada, siendo él el presidente de la República, ¿no? Lamentablemente, el señor Vizcarra participó del proceso electoral con nosotros y confiamos en él. Y luego ya estando en el gobierno, él decidió, y lo fuimos descubriendo con el tiempo, traicionar al presidente Kuczynski desde la primera vacancia, lamentablemente, ¿no? O sea, él ya dio las señales claras y ya en la segundo intento de vacancia él estaba totalmente involucrado en la felonía, ¿no? De la traición. Entonces, es muy triste saber que alguien puede actuar de esa manera. Sin embargo, yo tenía que permanecer en el gobierno porque fui electa igual que él y además por el interés de que se hicieran las políticas públicas que habíamos prometido como gobierno, cosa que no hizo tampoco y durante todo el tiempo fue traicionando una y otra vez la confianza personal que yo le di, inclusive, como digo, llegamos antes en el proceso de campaña yo lo trataba casi como un hermano, ¿no? Y bueno, fui descubriendo la personalidad a golpes, ¿no? Porque hizo cosas que yo jamás hubiera pensado haría. Y creo que traicionó también a los peruanos de mil formas. Una de las primeras formas es inventando una narrativa de que él era el súper buen hombre, ¿no? Que resolvía las cosas del Perú y no hacía nada, realmente nunca vimos logros. Cada vez que él veía que iba perdiendo su popularidad, inventaba un enemigo, ¿no? O creaba alguna historia alrededor de algún enemigo para poder generar la simpatía del pueblo. Y eso fue lo que hizo con el Congreso. El Congreso era malo, ya voy a ser bien honesta también, de que no teníamos un buen Congreso. El accionar del fujimorismo fue muy malo, que fueron sus socios los que lo adoptaron inicialmente, pero bueno, fue un mal Congreso. Y luego él volvió al Congreso del gran enemigo, ¿no? Y él incentivó con campañas, porque yo veía cómo había organizado actividades. Yo recuerdo mucho un viaje al Tacna, en el cual él tenía hasta oficinas como de campaña en Tacna. Yo decía, ¿y esto? Le digo, ¿qué significa? Y gente que iba gritando, gente que yo conocía de la campaña, que iba gritando por las calles, cierren el Congreso, cierren el Congreso. O sea, estaba armado como una campaña electoral el proceso de ir deteriorando las simpatías contra el Congreso, ¿no? Y bueno, lo logró, pues, ¿no? Logró y hizo algo que
como dije yo, con respecto a la caída de Kuczynski, que fue abrir la caja de Pandora, bueno, él siguió sacando los demonios de esas cajas, porque el cierre Congreso fue otra grave decisión que alteró las reglas de juego constitucionales, lo hizo de una manera incorrecta, por más que consiguió parte de los votos del Tribunal Constitucional que le dieron, que cayó a favor de él, pero sin claridad de cuál era el destino. Básicamente lo que quiso decir ese Tribunal Constitucional es ya no podemos revertir lo sucedido, sigamos adelante y ya, pero no aclaró esta división, porque no puede haber una decisión de decir que no le dimos la confianza de manera fáctica desde el Congreso, eso no existe. La Constitución es bien clara, los reglamentos son bien claros, tiene que ser por votación, esa votación debe ser confirmada y dicha por carta por el Congreso. Nunca sucedió eso, le dimos la confianza, no se puede hablar después de confianza práctica, ¿no? Entonces, lamentablemente, la prensa jugó un rol apoyándolo, una prensa que después se desilusionó porque también fue visto que los traicionó ya cuando vio el tema de las vacunas, y vaya uno a saber qué más otras cosas hay, ¿no? Porque estuvo lo de Richard Swing, escándalos como el tratar de tergiversar la verdad con sus secretarias para que no sepan de la existencia de este señor Swing, en fin, y compras que habrá que estudiarlas, ¿no? Las compras de vacunas, perdón, no de vacunas, sino de las pruebas rápidas, cuando todo el mundo, todos los científicos decían, las pruebas rápidas no sirven para hacer diagnóstico, él compró pruebas rápidas. Hubo un avión que también se hizo una adquisición por parte del Ministerio del Interior, que tampoco se ha hecho la investigación, y cuántas cosas más habrá que no se han hecho las investigaciones respectivas, pero yo creo que se deben hacer, ¿no? Claro, es así es. Y yo no entiendo cómo los peruanos no pudieron haber visto más allá, porque él se reunió con Keiko Fujimori. Entonces, muchos de los daños que hoy vemos fue también por culpa de la bancada de el Fujimorismo. Entonces, los jóvenes, especialmente, fueron incapaces de ver que una persona que traiciona de esa manera a la persona que le ha dado la mano, que le ha dado la confianza, estaba clarísimo que le iba a mentir al país. Entonces, ahora, eh, él cuando disolvió el Congreso, me acuerdo claramente de que, porque yo estaba ahí cuando lo hizo, se sabía claramente de que Vizcarra iba a ser investigado y probablemente no vacado, pero sí se iba a saber sus delitos. Entonces, esa mala decisión de haber cerrado ese Congreso, al final termina vacándolo y inhabilitarlo por 10 años, 15 años, más no lo recuerdo. Entonces, qué bueno de que ahora mucha gente se ha dado cuenta de eso. Yo lo considero el peor delincuente de este ciclo, un mitómano, un corrupto, un traidor, un psicópata, un mitómano, un tipo de lo peor. Y me alegra eso muchísimo de que usted haya sido tan noble usted de haber estado hasta el final con Pedro Pablo Sokuchiski. Esto es lo que muchas veces Gracias. le hacemos ver a los jóvenes, que usted no fue la mala de la película. Es decir, Vizcarra cerró ese congreso porque simplemente era un delincuente, no respetaba el equilibrio de poderes. Entonces, ahora, yo le hago esta Y le pregunta. quiero Sí, mencionar algo más, ¿no? Y gobernó como un reyesuelo a través de decretos de urgencia durante varios meses. Decretos de urgencia que no correspondían para muchos temas de gestión, o sea, porque no cumplen con los requisitos de un decreto de urgencia, ¿no? Entonces, lamentablemente todos caímos en la trampa, porque valga la verdad, hay muchos ciudadanos, yo no quiero echarle la culpa a la ciudadanía, los ciudadanos confundimos sus acciones porque hizo un modelo de campaña de publicidad de sí mismo que nos hicieron muchos daños. Y bueno, la verdad es el gran causante de más de 200.000 muertes durante la pandemia, o sea, porque pudo ser minimizado eso si hubiéramos tenido buenas pruebas diagnósticas, un sistema más ordenado donde se hubiera privilegiado realmente la atención primaria a los afectados en vez de que se den toda la atención primaria y concentrarlas en los hospitales. Sí, realmente vimos que fue una gestión hecha de mala manera y con intereses además subalternos detrás, ¿no? claro. Y justamente complementando con lo que usted dice, yo lo he señalado en varios videos, en varios diálogos que he hecho con pruebas en la mano,
que Martín Vizcarra ha hecho una mala gestión durante la pandemia a propósito por querer robar. Es decir, ahora justamente hace 2 días el diario Expreso sacó una nota es en la cual él contar de recibir un favorcito, es a cambio compraba pruebas rápidas y no le daba la gana de comprar las pruebas moleculares y ya se sabe con el tema de las vacunas, es decir, es un completo genocida. Y muchos políticos dicen de que por sus manos son 100.000 muertos, cuando no es así, son las 200.000 muertes. Ahora, y ya para cerrar este tema, y muchísimas gracias por contarnos sus experiencias y muchísimas gracias también a los amigos que nos están viendo y están dejando sus comentarios. Muchas gracias. Eh, ¿Usted se arrepiente de haber renunciado a la segunda y ya primera vicepresidencia de la República? Porque estaba clarísimo de que probablemente a Martín Vizcarra lo iban a vacar y usted hubiera sido la primera presidenta mujer del Perú. ¿Usted se arrepiente? No, lo que sucedió fue lo siguiente, para poder estar en esa posición que era, digamos, estaba en una situación muy difícil, yo tuve que aceptar el reto de temporalmente aceptar que asumía el encargo de la administración pública, de la administración de la presidencia, como vicepresidenta, porque era el orden constitucional. Pero al día siguiente, lamentablemente los partidos políticos jugaron también sus juegos individuales y varios partidos en la mañana, después de haber prometido que íbamos a ir hasta, digamos, trabajar esto, hasta aclarar bien cuál era la situación y definir las reglas de juego, al día siguiente, muy temprano, varios partidos políticos decidieron traicionar el arreglo político. Por lo tanto, yo no iba a seguir pues sola, yo no tenía un partido político propio detrás, yo no soy suicida, o sea, si de los 87, 86 que estaban ahí presentes, 40 se retiran, definitivamente pues ya no había posibilidad de seguir en la búsqueda de la aclaración de la situación frente al Tribunal Constitucional, perdíamos potencia y fuerza frente al Tribunal Constitucional porque no estábamos unidos todos los partidos. Yo no soy aprista, yo no soy fujimorista, como me lo han dicho, al contrario, siempre he sido rival frente al fujimorismo, pero era necesario romper y luego, la verdad, la pasé muy mal porque ni siquiera pude trabajar durante más de 8 meses y rehacer mi vida profesional nuevamente, ¿no? O sea, fue muy difícil sin el soporte político de nadie, ¿no? O sea, al contrario, con una campaña hecha para destruir mi imagen, además, ¿no? Entonces, que venía de las manos, así como vino de las manos del mismo señor Vizcarra, él volvió a hacerlo con PPK y lo hizo conmigo, ¿no? O sea, cada vez que él quería destruir algo de PPK, usaba su brazo judicial para afectar a PPK, o en mi caso fue los medios de comunicación para dañar mi imagen. Claro, esto así es. Y bueno, sí, en parte yo también, yo estaba muy en contra de que usted renunciara, pero yo también la comprendía porque las feministas, incluso las abanderadas del feminismo, ¿no? La del pañuelito verde, la atacaban a usted, ¿no? Entonces es increíble, entonces hay una, no respetaban Porque no a la respetan mujer. los derechos humanos, son Así falsos es, valores, porque así ellas es, solamente creen que el feminismo es de personas de izquierda, cuando las libertades y los derechos civiles vienen de las personas que piensan de manera liberal, justamente. No solamente soy liberal en lo económico, sino soy liberal en lo social. Y cuando yo veo esas feministas falsas, que solamente creen que el feminismo es un tema de mujeres de izquierda, están totalmente equivocadas. Igualmente, ¿no? O sea, yo las he visto atacarme y decir qué claro. vergüenza, porque no son verdaderamente líderes que defienden los derechos de las mujeres, y menos de las Claro, mujeres claro, políticas. es además ser parte de ese gobierno asqueroso de Vizcarra iba a ser es enfermizo. Por eso yo también ahí tengo una opinión ya más justa. Y bueno, ahora ya es entrando a un plano actual. A ver, mucha gente, yo no sé cuál será su opinión con respecto a esto, mucha gente cree de que Pedro Castillo es torpe, ¿no? Es tonto, no sabe lo que hace, pero es que yo no lo veo así. Yo, no lo, yo pienso claramente, estudiando básicamente cómo es las reglas del comunismo, sobre la teoría del comunismo, ellos trabajan a la actuación, ellos se muestran como tal, pero por detrás hacen otra cosa. Entonces, ahora,
sí, desde el primer momento que Pedro Castillo juramentó como presidente, para mí de facto, porque ahí hubo unas ciertas irregularidades, eh, él dijo de que Palacio de Gobierno iba a ser un museo, es en la cual la oposición criticó que no iba a haber un registro, es decir, no iba a haber una fiscalización debida de que quién entra, quién sale de Palacio de Gobierno. Por lo tanto, y a pesar de eso, Pedro Castillo insistió en que se reúne con gente clandestinamente, insistió por eso. ¿Por qué? Porque él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque yo pienso claramente de que Pedro Castillo es un corrupto, es una persona incapaz de comunicar ante el pueblo, no habla de los proyectos a futuro, no se sabe qué es lo que está haciendo. Hasta incluso el dictador de izquierda militar, Velasco, hacía grandes conferencias de prensa. Hasta el delincuente corrupto, genocida de Martín Vizcarra, hacía sus conferencias de prensa. Sin prensa, solamente eran preguntitas, nada más que él ya las sabía, mintiendo. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Sí, definitivamente nos vendió una linda narrativa, ¿no? Del campesino, muy bucólico, ¿no? Yo soy un profesor rural, campesino, que siembra y cosecha, ¿no? Falso. El señor Ibenchota, que es una relativamente pequeña ciudad, pero lo es, ¿no? No ha dictado clases hace mucho tiempo como profesor rural, se dedicaba a ser un sindicalista, fue un sindicalista que no protegía los intereses de los propios miembros del sindicato, que eran las mejoras remunerativas, etcétera, que hay en sus reclamos. Lo que él quería era básicamente cancelar la reforma, que creo que es una de las más importantes que han habido a partir de este siglo, de la meritocracia educativa. Ya se habían logrado todas las reivindicaciones que los sindicatos querían en materia laboral y remunerativa, y él no quería dejar la huelga. ¿Por qué? Porque él quería que se cancele la gran reforma de la meritocracia en el magisterio. Y robarle al SUTEP, que es el único sindicato realmente reconocido, el derecho a ser él el que represente a los maestros, ¿no? Que es el sindicato que realmente reúne a todos los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque quería, pues, además apropiarse de la rama magisterial. Y una tercera cosa que buscaba en esa huelga, que es el reconocimiento de un sindicato que está formado o relacionado, por lo menos, con el Movadef, y ya todos sabemos qué es el Movadef, este movimiento que defiende a los senderistas, ¿no? Entonces, estamos viendo un sindicalista con otros propósitos y nos contó toda una historia de bucólica, pero la historia real es la que hemos visto cuando estuvo haciendo las marchas de aquel 2017 y no quería negociar, no conversaba. Yo no lo digo yo, lo dice la ministra de Educación de ese momento, lo dice la Marilu Martens, lo dice el propio ministro Basombrío, que señalaba claramente a quién representaba esa facción. O sea, no fue un invento, fue real. Pero claro, otra vez la izquierda, yo no estoy de acuerdo con la señora Fujimori, ¿eh? Pero por fin, por el hecho de que no gane el Fujimorismo ni siquiera en las elecciones, en esta situación tan triste en que nos tuvimos que enfrentar a esta elección tan dura, aceptaron poner ese relato falso y bucólico de un señor que además va pasándose de un partido al otro por ganar las elecciones y que ahora pues nos ha demostrado que transparencia cero en su accionar, o sea, el hecho de tener y recibir empresarios que ganan a los 2 días las licitaciones en el Petroperú, y el manejo que ha hecho con el Ministerio de Educación, y el manejo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas, el manejo que está haciendo el Ministerio de Transportes, todos son favores que paga a todos estos intereses corporativistas de sectores informales e ilegales, transportes, minería informal, educación, destruyendo las cosas fundamentales que hacen de nuestro sistema político un sistema que, mal que bien, funcionaba a favor de la población. Claro, es así es. Y además hay que señalarlo claro, hay favores sexuales también. Es lamentable, es totalmente dañino, hasta con chats de los ministros y es Vergonzoso. lamentable.
Y justamente a eso quería ir. Ahora, hay un clarísimo tráfico de influencias. Ahora, justamente es ayer, como usted bien lo mencionaba, eh, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, esa impresentable, pero es que señalarlo es así. Se sabe claramente que fue puesta esa dedo por Vizcarra, es amiguísima de Vizcarra. Zoraida Ábalos es una persona, y bueno, voy a complementar con lo que usted dice. Es una persona de que solamente es ataca, investiga a los políticos que son medianamente de la derecha. Entonces, ahora, eh, el día de ayer inició una investigación preliminar por los tráficos de influencia y ya grabada por el conflicto es autor sobre esto, y después al poco rato lo canceló, es decir, suspendió. ¿Y cuál era su motivo? Porque según ella en la Constitución está de que al presidente de la República no se le debe investigar cuando está dentro de su mandato, que es cuando eso es totalmente falso. Ahora, muy aparte de preguntarle qué es lo que piensa usted, esto es lo que yo creo. Lo que yo creo que es una persona que se simpatiza con los pensamientos de izquierda, y lo que está tratando de hacer para mí, en mi manera de ver las cosas, está tratando de evitar la vacancia. Es decir, porque si al estar investigándolo se va a saber otras nuevas cosas, otros delitos, y va a ser de que es el Congreso presente una moción de vacancia y así lo puedan vacar. Igualito pasó con el delincuente corrupto de Martín Vizcarra. No lo querían investigar durante su mandato, al final, ni eso siquiera. ¿Por qué? Porque se veía claramente de que quería evitar la vacancia, porque se veía la vacancia. Esto es lo que yo creo. El sistema judicial está podrido. Y mientras esto siga así, pues vamos a seguir teniendo problemas. Mira, yo no sé si ella fue puesta por Vizcarra, no tengo idea. Yo sé que Vizcarra hablaba con los fiscales, eso sí, ¿no? O sea, no hay duda, tuvo reuniones secretas con algunas fiscales en la vecindad de su condominio, ¿no? Y por eso sabía cosas sobre los cuellos blancos que muchos ciudadanos no sabían, y él tenía conocimiento por adelantado. Ahora bien, me sorprende el accionar de la señora Ábalos, porque yo creo que sí es verdad que no se le puede acusar. Lo que no es verdad es que no se le puede investigar. Si no, no entiendo por qué no se le podría investigar cuando, por ejemplo, al presidente Kuczynski se le pidió dar sus testimonios en la fiscalía cuando estaba en funciones. Él ha dado testimonios en la fiscalía sobre casos relacionados a las cosas que se le quería imputar, ¿no? En aquel momento. Entonces yo creo que aquí hay un tema de confusión, me da la impresión, por lo menos sí se le puede investigar preliminarmente, porque de repente puede ser que no tenga nada, digamos, ¿no? O sea, tampoco tú haces un supuesto de que sí sea culpable, pero puede ser que no lo tenga. Entonces, la investigación, lo que puede perder si no se hace, tal como lo ha pedido el procurador, es que se puedan perder datos e información valiosa. Por ejemplo, el hecho de que ha habido obstrucción a la justicia es evidente, porque no quería, su abogado no quería que entraran a la oficina de la Secretaría General de Palacio, que no es la oficina del presidente, dicho sea de paso, es la Secretaría General de Palacio. Y estaban obstruyendo la entrada a esas oficinas, que es donde fue que se encontraron los benditos $20,000 en un baño, ¿no? O en un closet de un baño, no sé. Es delicado, ¿no? Entonces yo creo que no se puede perder la oportunidad de tener pruebas porque se va a postergar la investigación por 4 años, no tiene ningún sentido. Yo digo, al presidente Kuczynski sí se los comenzó a hacer la investigación en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que era lo que Kuczynski decía, Así es. investiguenme, pero obviamente el caso se espera, la vacancia no debería darse en ese momento, investiguen todo lo que quieran, pero la vacancia hasta el final del periodo. Para los casos, además, que eran casos anteriores a su gestión, dicho sea paso, ¿no? Que eran los que están bajo investigación. Entonces, acá estamos hablando de casos que son durante la gestión. Es más delicado, ¿no? Claro, esto así es. Y bueno, ¿qué opina con respecto? Porque ya se sabe claramente de que las cosas no van a cambiar si que continúan así
¿Qué opinas sobre la demanda constitucional en contra de la fiscal de la Nación, Sara Ábalos, presentado por la congresista Patricia Chirinos, en la cual busca su destitución por 5 años y su proceso penal como tal? Entonces, para mí, yo espero que esto se dé. Ahora, yo pienso claramente de que la fiscal de la Nación se está burlando del país, se está burlando del pueblo. Ahora, yo no me imagino si que en el Congreso hubieran estado Víctor Andrés García Belaúnde, Mauricio Buller, Juan Chiput, o como usted también. eh, yo creo que la fiscal no se hubiera atrevido a hacer semejante estupidez. Y disculpe que lo así porque ya es el colmo. La generación del bicentenario que se preocupaba por su país están callados, no dicen nada. ¿Qué opina con respecto a esto? ¿Usted cree que se va a dar esto posible? Ojalá que se dé. Desconozco cuál ha sido el pedido realmente. Habrá que leerlo, no lo he leído y no puedo opinar sobre algo que no conozco, ¿no? Entonces, tenemos que ser prudentes. Yo también soy bastante prudente en ese sentido. Yo no puedo estar acusando sin fundamento, y así como he sido víctima de esas acusaciones falsas, tengo que ser muy prudente y desconozco si la señora está involucrada o no en actos de corrupción como los que señala. Entonces yo no me atrevo a acusar a la gente sin pruebas, lamentablemente. No, por eso no puedo compartir tu opinión, porque no, como digo, he sido víctima de acusaciones falsas y no quiero acusar sin pruebas. Prefiero que eso sea investigado profundamente por la justicia y también por el Congreso. El Congreso sí puede hacer su trabajo de investigación, pero que lo haga, pues, ¿no? Claro. Y ahora, en su calidad de ex ministra de Economía, ¿cómo ve de aquí este futuro? Porque ahora, es increíble cómo el actual ministro de Economía, Pedro Franque, miente severamente diciendo de que en este año vamos a crecer, cuando no es así, cuando el Banco Mundial ya ha dicho de que no vamos a crecer ni un punto porcentual. Es decir, en solo 6 meses con Pedro Castillo, en solo 6 meses hemos echado a perder todo el esfuerzo y el crecimiento que hemos tenido hace 20 años. Entonces, ahora estamos en una categoría es en la cual nadie quiere invertir en el país, es decir, no va a haber empleo, no hay una estabilidad económica. Entonces, producto de eso, ¿cómo usted ve eso, lo que está A ver, pasando? yo creo que el tema económico, Frank se está un poquito burlando de la gente, ¿no? El artículo que publica ayer tan orondo, hablando del éxito de la política económica de este gobierno, realmente es falso. Primero, el tema de las vacunaciones fue un logro del gobierno de Sagasti, o sea, en el sentido de que él hizo las compras. O sea, no digo él, sino el equipo de Cancillería que estaba a su cargo de ello, fue el que hizo la mayor parte de las compras. O sea, recién ahora están empezando ellos a comprar, pero la gran compra la hicieron en el periodo de Sagasti. O sea, los grandes compromisos de compra. Segundo, y eso ayuda a la recuperación económica, que ha permitido la vacunación en el Perú ha aumentado porque tenemos una experiencia vacunatoria que es bastante antigua, inclusive es de la época de Alan García, donde se hizo unas vacunaciones masivas y se aprendió muchísimo acerca de vacunar de manera importante, masiva. Entonces Perú ya aprendió sobre eso, lo conoce y ha sido exitoso y siempre fue un ejemplo, ¿no? De buen ejercicio de vacunación y hemos logrado tener una vacunación buena. Y eso está bien, eso hay que agradecerlo porque nos ayuda a evitar que estas nuevas olas nos afecten, sobre todo en la falta de provisión de servicios de atención en salas UCI y atención hospitalaria, porque hay menos, digamos, va a haber contagiados, pero con menor impacto gracias a la vacuna. Y ojalá sigamos todos vacunándonos, ¿no? Tercero, los ingresos que ha tenido el sector por la parte tributaria han sido eventos de una sola vez. ¿En qué sentido? Los precios internacionales del cobre y los minerales están por los cielos, están bien altos, eso es una buena señal. Entonces, las actividades productivas mineras actuales están permitiendo que podamos tener una buena recaudación. Segundo, dado esas circunstancias,
las deudas en soles y viendo que se estaba depreciando la moneda, era un buen momento para prepagar algunas deudas en litigio. Prepago, que no significa que abandonen el litigio, simplemente digo, yo pago para no generar más intereses y me ahorro eso y adelanto, y eso han hecho algunas empresas mineras, un par de empresas mineras. Entonces, hay una captura de ingresos importante por un momento, pero que no es de rango permanente. Y por el otro lado, lamentablemente, por eso es que se puede reducir el déficit fiscal, pero el gasto no ha bajado y es más, lo que estoy viendo es que están aumentando los gastos más bien de carácter corriente. Algo el gasto de capital ha mejorado con respecto a un año que era muy malo, el año anterior, que es en la parte de inversión pública, pero con empleo temporal, con bonos, con regalar plata a las municipalidades y los gobiernos regionales y transferir recursos, no se mejora la economía. Está al contrario, ¿no? Ya no tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, entonces de verdad, sí hemos reducido el déficit de este año, pero el próximo año, si no hay crecimiento de la inversión privada, como es lo que se ve, o hay decrecimiento de la inversión privada, que es otra de las potenciales circunstancias, no va a haber más recaudación, no va a haber cómo seguir pagando estos gastos donde ellos están aumentando salarios. Hoy día mismo el ministro de Salud hablaba de todos los aumentos que va a hacer y la búsqueda de mayor gasto en su sector, y así va a ser en varios sectores. Entonces, lo veo bien difícil el manejo fiscal tal cual lo viene manejando, porque no hay política pública para el incremento de la inversión privada, que es la única realmente, representa el 70% más o menos de la inversión total, que puede dar ese cambio para que haya más empleo y encadenar a más sectores, ¿no? Como el sector construcción, que sí es generador de empleo, ¿no? El aire industrial, que es generador de empleo. O sea, no hay política pública en ese sentido, más bien la política pública es cómo capturo renta del que paga siempre, nada más. Y la informalidad sigue creciendo. Así es. Bueno, es una pena, bien clarísimo lo dice usted. Pedro Franklin se está burlando de la población. Y bueno, muchísimas gracias, Mercedes Arauz, muy agradecido por haber aceptado esta invitación y esperamos de que venga nuevamente y muchísimas gracias a los amigos que nos estado viendo, han dejado sus comentarios y han estado esperando este diálogo. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias también. Y bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que nos están viendo? Porque nuestro público es jóvenes, más que todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo les pido a todos que hagan, que crean en la ciencia. La ciencia siempre se basa en análisis sobre una base teórica, pero con evidencia que contrasta. Porque si nosotros no contrastamos las cosas que nos dicen con evidencia, nos podemos equivocar. Y yo lo he hecho, todos nos equivocamos, es normal. No me crean a mí a pie juntillas, busquen la data, busquen la información. Cuando comenzamos a ver la información, ahí nos damos cuenta, ¿no? Uy, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me mintieron? Entonces, no se crean todos los cuentos que hay en las redes, porque nos las cuentan muchísimas veces, ¿no? Y a nosotros, como ciudadanos, algunas personas también nos han contado historias, ¿no? A veces yo leía a periodistas, el otro día alguna periodista decía, ¿cómo creíste en este cuento cuando era evidente? La historia te lo decía, ahí estaba. ¿Cómo creíste en esa narrativa? La narrativa de izquierda es aparentemente muy convincente, pero se olvida de contar las malas historias de sus fallos, ¿no? O sea, la reforma agraria fue un desastre, nos llevó a la pobreza otra vez, y fueron 30 años después que realmente volvimos a recuperar los niveles de ingresos que teníamos antes de esa reforma agraria mal hecha. Que era necesaria probablemente sí, pero no de esa manera. En fin, había mil cosas que contar y nos cuentan historias de personajes siniestros como Abimael Guzmán, como si fueran una guerra popular, cuando en realidad ellos no representaban a ningún pueblo, al contrario, lo atacaban permanentemente. ¿Cuántos de estos jóvenes son hijos o nietos de personas que tuvieron que dejar sus hogares en Ayacucho y otras zonas de nuestra serranía porque fueron desplazados por el terrorismo? Escuchen a sus abuelos, escuchen a sus padres para que les cuenten las verdaderas historias.
Listo, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo poder tenerla aquí. Y así que ya saben, no se dejen guiar por las redes sociales y estudien bien la historia. Así es. Muchas Buenísimas gracias. gracias. Nos vemos. Nos vemos.